te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Dios, en esta hora, Señor amado. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey eterno, Señor, en esta hora por tu presencia, Rey amado. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Rey de la gloria, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, por darnos la gracia, Dios de los cielos, Señor, de estar nuevamente, Señor, reunidos, Dios del cielo, Señor, para eh, estudiar, Señor, tu palabra, Rey de la gloria, Señor, y no solo estudiar tu palabra, sino permitir, Señor, que tú nos ministres, Señor, con la esperanza, Rey de la gloria, Señor, primeramente, Señor, de tu regreso, pero también nos ministres, Señor, para ser edificados, ser fortalecidos, ser eh, hijos entendidos, Señor, en los tiempos que estamos viviendo, Rey de la gloria. Te damos gracias, Rey eterno, Señor, bendecimos tu santo y precioso nombre, Rey de la gloria. Bendito seas por siempre, Señor amado. Ponemos este tiempo en tus manos, Rey de gloria, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. entonces, nosotros estamos en el libro de Apocalipsis, pero vamos a hacer una pequeña reseña de todo lo que viene sucediendo en estos últimos días, ¿no? Son tantas cosas las que suceden semana tras semana que, que prácticamente a veces no da tiempo casi que para procesarlas, ¿no? Los eventos, las cosas que van sucediendo. Y sobre todo porque son situaciones que suceden, pero no solo que, sí, desde luego que suceden, pero que eh, así no estén lejos de nosotros o estén al otro lado de la tierra, tienen un impacto muy evidente, ¿no? En nuestras vidas, en las naciones, en todas las naciones de la tierra. Realmente podríamos decir que en el desarrollo del plan profético de Dios, el mundo se ha hecho cada vez más pequeñito, ¿no? Cada vez más pequeñito, nadie escapa a los eventos y a las consecuencias de las cosas que están sucediendo en cualquier esquina de la Tierra, ¿no? Entonces, todo de alguna manera golpea, todo de alguna manera tiene una incidencia en la vida social, en la forma en que las personas ven su expectativa de vida hacia adelante, sus familias, sus hijos, la forma en que impacta también en lo económico, en lo espiritual, desde luego, por encima de todo. Entonces, son muchas cosas, pero creo que ahora que estamos precisamente en estos dos capítulos del 16, del 17 y 18 de Apocalipsis, ahí tenemos un buen tiempo porque cuando vayamos versículo a versículo, después tendremos que seguir detallando muchos eventos y muchas cosas que es interesante verlos más de cerca, ¿no? Porque, como decía, por lo menos proféticamente, nos afectan de una o de otra manera. Entonces, terminando terminando el año pasado, pues, mm, digamos que se veía venir, ¿no? Se veía venir desde ya sí, como una serie de eventos. Buenas noches, Pastora Lucía. Te bendiga, Pastora. Buenas noches, Pastor Mauricio. Aquí estamos. Estamos Aleluya. ¿Qué estamos con frío, escuchando? con frío allá, con calorcito acá. Frío, mucho frío. Entonces, eh, hablábamos de tantos eventos que se van dando y cómo de una u otra manera van generando como una especie de efecto dominó en el mundo, ¿no? Y especialmente en lo que tiene que ver con el aspecto geopolítico, económico y todo eso. Y yo pues con mi trabajo, pues
prácticamente tengo que estar todos los días desde primera hora viendo lo que sucede, lo que no sucede y cómo el comportamiento de lo que pasa en un extremo y otro extremo del planeta, ¿no? Y cómo afecta el curso de la historia, cómo está cambiando. Indudablemente, podríamos decir que los cambios que se están dando en el mundo hoy son cambios que, o sea, el mundo no es igual, ¿sí? Definitivamente el mundo no es igual. eh, Como siempre y como suele suceder a lo largo de la historia de la humanidad, hay temporadas donde se van dando cambios que, digamos que son más dramáticos que otros, unos más dramáticos que otros, pero que cambian el curso de la historia, la conformación de las naciones, de la forma en que el mundo funciona como tal, el funcionamiento del mundo. Entonces, es evidente que pues, especialmente con el país del norte de nosotros, ¿no? Con Estados Unidos, eh, con el presidente Trump y sus decisiones más allá, independientemente de si políticamente o no estamos de acuerdo, o nos parece bien o nos parece que son acertadas o no acertadas las decisiones, y indudablemente unas serán acertadas, otras no tanto, pero el hecho es que cambian el curso de la historia y provocan también que los países tomen decisiones y posiciones, tanto en lo económico como en lo político, en lo militar, en muchos aspectos, tomen posiciones que definitivamente cambian el mundo. Un cambio que se está dando y que apunta hacia a lo que indudablemente habla la escritura eh, proféticamente qué es lo que a nosotros nos interesa como tal, no realmente profundizar en el tema geopolítico y todo eso, pues se pueden hablar muchas cosas, pero no es lo que realmente lo que atrae nuestro interés, lo que tenemos que ver. Es que, buenas noches, Rómulo, bienvenido. No lo conozco, bienvenido. ¿Quién está por aquí también? Y alguien más. Bueno. Pastor, es que yo invité unas personas que son intercesores y guerreros que me siguen y están interesados. Entonces, Ah, ya. Ok. Bueno, van a bienvenidos. empezar a entrar, yo creo que como metralleta después se presentará para no interrumpir. Ok, bienvenidos igualmente. Entonces hablaba de esos cambios. Entonces, entre otras cosas, el mundo, digamos que venía, o veníamos, indudablemente, con un esquema de vida donde el globalismo, pues era la forma de vida, la forma de negociar, de convivir, ¿no? Pero definitivamente eso es, podríamos decir que es una forma de gobierno, de acuerdos que tenían las naciones que se está dando por terminado, ¿no? Realmente eso se está acabando y el mundo se está polarizando de diferentes formas. Y eso conduce realmente a que hacia un futuro, pues obviamente dé paso a la aparición de lo que estamos hablando y veníamos hablando el año pasado de de la Babilonia, ¿no? Que es capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Finalmente todo va caminando hacia allá y eso no tiene, podemos decir que eso realmente no tiene reversa. Pero como veníamos hablando de Apocalipsis, vamos a seguir trabajando sobre el capítulo 17. Recordemos que hemos ido cronológicamente yendo adelante, retrasando en pasajes y en lo posible queriendo cuadrar cronológicamente el desarrollo del libro Apocalipsis, sin caer en especulaciones y sin ser tampoco dogmáticos, cerrados, porque hay muchos aspectos que realmente son difíciles de interpretar y hasta el día de hoy, por lo mismo que son complejos, pues
hay muchas posiciones, interpretaciones diferentes. Entonces, el tema no es que sea sencillo, pero procuramos en lo posible no hacer especulaciones, ¿no? Sino permitir que sea la palabra de Dios realmente la que nos hable. Entonces, volviendo al tema de Apocalipsis, habíamos quedado, si no estoy mal, habíamos llegado hasta Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, versículos 17, ¿sí? Perdón, capítulo 17, versículos 9 y 10. Y precisamente este pasaje de Apocalipsis allí en este texto, si alguien lo quiere leer, Blanca o Yo lo tengo, Olga, ¿sí? Nos ayuda. yo Vamos lo allí tengo, leyendo Pastor. algunos textos. Ok, entonces le damos allí Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. Leo, Sí, por favor. Gracias. esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ujú. Ok, entonces, cuando vemos esta porción de la escritura, eh, algo que llama la atención precisamente en este versículo de los 9, comienza diciendo que esto ¿para qué? Para la mente que tenga sabiduría, la mente que tenga sabiduría. Entonces, aquí es un llamado indudablemente a la diligencia en el estudio de la palabra, obviamente palabra acompañada de oración. Como les decía ahorita, a veces quisiéramos entender todo acerca de la escatología, pero no es tan sencillo y no es la primera referencia que encontramos en Apocalipsis donde se hace este llamado o esta referencia donde dice para la mente que tenga sabiduría. Y eso, mirándolo desde la otra cara de la moneda, quiere decir que en un momento dado podemos caer por pasar por alto, por no tener interés, tal vez por llegar a pensar que pues no vale la pena realmente invertir tiempo en el estudio de la escatología o un libro como el Apocalipsis, que tiene tantas aristas para estudiar, que tal vez no vale la pena, ¿no? Y vale la pena más otros temas y realmente pues todos los temas de la escritura son importantes y no menos pues obviamente el estudio de un libro como el Apocalipsis. Pero desde luego exige, digamos que un poco más, ¿no? Exige un poco más de nosotros el concentrarnos, el estudiar, ejercitar, digamos, esa parte mental de nuestra vida y decir, bueno, Señor, necesito realmente ponerle el interés ¿para qué? Para adquirir esa sabiduría espiritual que, que me da un libro como ese libro de Apocalipsis. Si no fuera importante estudiarlo, y más porque a veces, por ejemplo, yo he escuchado personas decir, pues realmente yo no invierto tiempo en estudiar eso porque eso no tiene nada que ver conmigo. Yo me voy en el rapto y eso es para los que se quedan. Y entonces pues no le voy a gastar tiempo tanto a eso, sino simplemente por encimita conocer algunas cosas y eso es suficiente. Si esa hubiera sido la razón real de que no tuviera importancia, pues el Señor no se hubiera tomado la molestia de traer la revelación de este libro al apóstol Juan y que quedara allí en las Escrituras para que obviamente nosotros lo estudiáramos o las generaciones a partir de Pentecostés, bueno, no tan inmediatamente de Pentecostés, pero después de que se escribió el libro, ¿sí? Por lo menos lo tuvieran allí para estudiarlo. Y como a lo largo del tiempo, como decía, ha habido tantas interpretaciones y tantas cosas, y unas cosas, pues, para un tiempo más atrás no eran evidentes, pues obviamente se perdía mucho el interés, pero en estos tiempos, obviamente que estamos viviendo, es un tanto diferente. Entonces, cuando nos habla precisamente de adquirir
ese desarrollo mental, esa sabiduría espiritual, ¿no? Es para entender la complejidad que hay en la revelación del libro de Apocalipsis, ¿no? Y que finalmente, como les digo, pues apunta al hecho de que el libro pues, que el libro no, sino que la escatología, pues no es tan sencilla como parece. Ahora, el pasaje sigue diciendo allí y habla acerca de 7 cabezas, que son 7. Pastor, no lo escucho. Se fue el audio, pastor. Audio, pastor. Pastor Mauricio, no lo escuchamos. ¿Cómo? Ya lo Ya, escuchamos. No ya. te estábamos escuchando cuando empezaste a hablar de las 7 cabezas. ¿Ya? ¿Ya están escuchando? Ahora sí. Se fue por un momento. Sí, Entonces, señor. eh, en tiempo se ha escuchado decir algunos que se refiere a la Iglesia Católica porque el Vaticano está rodeado de siete colinas, ¿no? Pero eso no deja de ser un tanto, mucho de especulación. ¿Por qué? Porque primero cuando la escritura, Se volvió a ir. Pastor, se volvió a ir el audio. no, pero No. ya regresó, Ya, ya regresó. acaba de regresar. Algo Te estás pasó ahí. refiriendo a los montes, ¿no? Sí, mm, en los montes sí, ahorita más adelante lo vemos ahorita también en Daniel. Realmente cuando habla de montes y en el libro de Daniel, precisamente que es la otra referencia que tenemos, que hemos estado leyendo el capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, pues los montes realmente nunca identifican un lugar como tal, un territorio como tal, sino que lo que siempre identifican son imperios, son reinos que se han establecido en la tierra, que han pasado la tierra. Pues unos ya habían desaparecido, otros estaban vigentes en tiempos de Daniel, pero se refiere, de ante los montes se refiere es a reinos, y ahorita más adelante lo afirma más el pasaje en Apocalipsis 17, pero no hay una referencia como tal para decir que es la Iglesia Católica y que porque está rodeada de 7 colinas. eh, Dicen otros que una ciudad como lo que hoy es Estambul, lo que era Constantinopla en tiempo pasado, también tiene 7 colinas alrededor, entonces ahí ya habría algún problema ¿de qué? De interpretación, porque tendríamos entonces dos lugares como tal. Pero realmente, como les digo, cuando la escritura habla de montes, está hablando de reinos, ¿no? Está hablando de estos imperios que han pasado a lo largo de la historia. Y de hecho, la misma escritura lo dice allí, porque dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ya de eso ya hemos hablado, que es Babilonia, ¿sí? Dice, y son 7 reyes. Y si son 7 reyes, es porque estamos hablando de que que hay siete reinos, ¿no? Dice que 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, claramente, la misma escritura allí nos deja ver que está hablando de reinos, no está hablando de una ciudad o de un poder religioso asentado, rodeado por un grupo de colinas. Algunos insisten en esa interpretación, pero realmente no es donde apunta la escritura, ¿no? Por lo menos en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. No aparece realmente
en, en otro lado de la palabra de Dios. Eh, Algunos, sí, también han querido interpretar que, que son siete emperadores romanos, que son siete emperadores romanos, que Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Dominiciano, Tito, todos estos, ¿sí? Pero no es congruente nuevamente con la línea profética de las Escrituras porque todos estos emperadores fueron emperadores de un mismo reino que fue el Imperio Romano, ¿no? Y no de diferentes imperios. Realmente los montes apuntan, como digo, a estos reinos. Vamos a leer Daniel 7:17 y versículo 23. Daniel 7:17, versículo 23. Daniel 7:17, versículo 23. Y también podemos leer el capítulo 2 versículos 38 y 39. ¿Quién me ayuda allí? Yo tengo Daniel 7:17. ¿Lo leo, pastor? Sí, lee el 17 y el 23. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Voy para el 23. Ujú, Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, ya toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ujú. Las figuras de estas bestias que hablan, y fíjense que siempre se relacionan y apuntan ¿a qué? A reinos, ¿no? Retrocedamos al capítulo 2 versículos 38 y 39. ¿De Daniel? Sí. Yo lo tengo, pastor. Ay, Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ujú. Entonces allí vemos en la figura esta de la visión de la estatua, ¿sí? Que nuevamente se refiere ¿a qué? A reinos, ¿no? Reyes y reinos. Siempre la línea es reyes y reinos. Mm, si hablamos de reinos como tal y de a los que hace referencia la escritura, y obviamente pues tendríamos que pasar por muchos pasajes de la escritura, realmente son cuáles? Son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿no? Son los reinos, eh, hasta ahí hay ¿qué? Seis reinos, ¿sí? El séptimo es el imperio romano reavivado, ¿no? Que es el que está representado por las piernas de la estatua, ¿sí? Y el octavo es, eh, ¿el octavo es qué? Es el reino que va a tener el anticristo, que es muy corto, el octavo reino, que es muy corto, que es en el tiempo de la tribulación, ¿no? En el tiempo de la gran tribulación. Eso es Apocalipsis, vamos a leer allí por un momento Apocalipsis 17:11. Apocalipsis 17:11. Yo lo tengo acá. Dice, la bestia que era y no es, y es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Dice que es de entre los siete. Entonces están esos siete reinos que son los que realmente menciona la escritura. Lo repito, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿no? El séptimo, ¿sí? Es realmente el imperio romano reavivado en estos tiempos, que es lo que estamos viviendo en nuestra época. Ese es el séptimo. Y el octavo realmente viene siendo el imperio del anticristo, ¿no? Que va a ser escasamente esos pocos años del tiempo de la gran tribulación. Va a ser muy breve pero va a ser muy breve, pero realmente es el imperio del anticristo recoge la naturaleza caída, perversa y maligna que
han representado todos estos reyes a lo largo de la historia. Todo eso se va a recoger en solo el reino del anticristo. Entonces, y por eso, fíjense que dice en el versículo 11, dice que este, ¿sí? Dice, este octavo reino, ¿sí? Que es el signo del anticristo, dice, y es de entre los siete y va a la perdición, va a la perdición. ¿Qué significa que va a la perdición? Sabemos que lo que habla Apocalipsis 19, sí, que va a la condenación, ¿no? Cuando sean echados al lago de fuego, la bestia, el falso profeta, el anticristo. Entonces, todos ellos, esa trinidad satánica va a la perdición. Eh, entonces, como dice allí en Apocalipsis 17:12, las cabezas de la bestia son reinos, son reyes, y representan básicamente todos estos imperios. Y estas cabezas son manifestaciones sucesivas de reinos mundiales que están en enemistad con Dios a través de las diferentes etapas de la historia. Hay algo importante aquí también, y es que recordamos que la estatua, ¿sí? De Daniel, es la famosa estatua de Daniel que termina, ¿sí? Pues obviamente en las dos piernas y los pies cada uno con sus 5 dedos. Entonces, ahí hay digamos, una interpretación en este tiempo que se escucha mucho, que dicen que como se divide en dos, ¿es por qué? Porque en los tiempos del Imperio Otomano, el reino, o sea, Roma, ¿sí? El reino de Roma, el Imperio Romano, se dividió en dos. Una parte quedó dividida al este, que fue la capital, que era Roma, y al oeste, perdón, y al este era Constantinopla, lo que hoy es Estambul, en Turquía. Entonces se dividió realmente en dos el imperio romano. Entonces, cuando hablan de esos 10 dedos que representan también a esos 10 reyes, muchos dicen que entonces son 5 naciones europeas y 5 naciones que son del Medio Oriente. Entonces hablan de que deben ser 5 naciones del Medio Oriente, árabes, bueno, de todo ese paquete que deben surgir de esas 5 naciones allí. Pero eso tiene un problema. ¿Por qué? Porque si las dos piernas son la extensión realmente a lo largo del tiempo del Imperio Romano, pues realmente el pensamiento y lo que identifica al Imperio Romano poco y prácticamente nada tiene que ver con los países árabes o países como hoy Irán, Turquía, los países, bueno, los árabes que están, entre ellos también están divididos. Pero lejos de todo, ellos no tienen una forma de pensamiento romano como nosotros lo tenemos. Eso se deja ver tan solo en la forma de gobierno, ¿no? Prácticamente todos los países de Occidente, incluyendo pues también Europa, que los conocemos como democracias, entonces tenemos un Congreso donde hay un Senado, bueno, cada país a algunos le dan nombres diferentes, un Senado un Congreso con Senado, con Cámara, pero digamos esa es la estructura de gobierno, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, básicamente que esa era la forma en que funcionaba originalmente el Imperio Romano, pero de esa forma también funcionó en la parte este en Constantinopla. Y nosotros sabemos que esa forma de pensamiento y de gobierno obviamente no hace parte del mundo árabe, ¿no? Ni los persas, ni los turcos, ni los árabes, ninguno de ellos, ninguno de estos grupos del Medio Oriente usan ni creen indudablemente que esa democracia y esa forma de pensamiento sea para ellos. Realmente toda la forma de gobierno de ellos gira en torno
pues a la religión musulmana, ¿no? Realmente son más, apuntan más a algo teocrático en su religión que a cualquier otra cosa. Entonces decir que esas 5 naciones van a ser árabes y que son 5 naciones del lado de Europa y del lado o tal vez de aquí de América, pues digamos que es muy arriesgado y hay mucha especulación en eso. Y volvemos al tema de lo que hemos hablado con tanta recurrencia, ¿no? Que hay muchos aspectos y muchos personajes en el libro de Apocalipsis donde el libro los menciona, ¿no? Pero no menciona la identidad de esas personas, nunca menciona la identidad de esas personas o de esos personajes o reinos o entidades, no los menciona. Y aunque podemos hacer desde luego ciertas aproximaciones de acuerdo a cómo se va desarrollando la historia, es muy arriesgado querer identificar por nombre exactamente esas naciones. Cuando uno mira hacia atrás, pues esa ha sido la historia de la iglesia cristiana de tiempo en tiempo, querer identificar naciones y identificar al anticristo, identificar de una u otra manera, y los fallos son constantes, ¿no? Vuelven y fallan. Entonces, recuerdo hace 30, 40 años atrás, cuando estaba la Unión Europea surgiendo, se estaba conformando, entonces y todos hablaban de que ahí estaba los 10 reyes y que eran 10 naciones. El problema fue cuando dejaron de ser 10 y ya eran 12, 15, 20 y ya hoy en día son 27, si no estoy mal. Entonces, fue uno de los tantos fallos y es querer interpretar lo que dice la escritura, pero quererlo interpretar por las cosas que se están dando históricamente en el mundo. Y realmente la interpretación tiene que ser una revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas, hasta donde el Señor quiera revelarnos a nosotros. Lo mismo sucede con el problema de colocar fechas para el regreso del Señor, especialmente en lo que tiene que ver con el rapto, ¿no? Por querer colocar fechas ahí, siempre va a ser un problema. Que pueden haber aproximaciones y que podemos discernir ciertas cosas, porque la escritura da pistas, indudablemente, muchas cosas, sí, pero llegar a precisar exactamente cuándo van a ser esos sucesos no es correcto, porque Dios no, eh, él no da fechas con el calendario, realmente, ¿sí? Sino que Dios da fechas, si lo podemos decir de esa manera, o más fecha, el asunto profético es con eventos, ¿no? A medida que se van dando los eventos, lo podemos ir comprendiendo un poco a poco mejor. Eventos como, por ejemplo, como lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, sí, sabemos que, que en mayo del 48 otra vez Israel fue conformado como un estado. Entonces, sabemos que ese evento marcó una diferencia porque fue el nacimiento otra vez de la nación de Israel como Estado, ¿sí? No un nacimiento espiritual, sino como Estado apenas. Todavía faltamos por delante para que venga esa restauración plena del pueblo de Israel. Pero fue un evento y se pudo entender ese pasaje de Isaías donde habla de quién ha visto algo así, que una nación nazca en un día, ¿no? Eh, pero no era un asunto de fecha, sino era un asunto de eventos, ¿no? De eventos como tal. Ok, entonces, continuamos allí y vamos a leer allí vamos a seguir allí leyendo en Apocalipsis 17:13. Vamos a avanzar a Apocalipsis 17:13. Si Olga lo quiere leer, o Blanca, acá mi esposita lo lee. ¿A quién? Dice Apocalipsis 17:13. 17:13. Estos tienen
un mismo Es- propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ajá. Ahí está hablando de quién. Está, cuando habla ahí en el 13, dice, estos reyes, ¿sí? Dice, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Tienen un mismo propósito. Entonces, indica que lo que está indicando allí es que el imperio del anticristo en el tiempo de la tribulación, fíjense que no se constituye por la fuerza, como muchas veces pensamos, sino que estos reyes, sí, como dice allí, dice que entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que es el anticristo, es decir, con su consentimiento y su aprobación, estos 10 reyes le van a dar el respaldo, o podríamos decir su voto, Ujú. al anticristo. Y pensamos por qué eh, estas 10 naciones o reinos, o como esté conformado para ese entonces, el mundo como se está conformando hoy en día, no lo sabemos exactamente, ¿sí? Eh, ¿Por qué hacen eso? ¿Sí? Realmente eh, lo hacen ¿por qué? Porque igualmente, pues, porque van a quedar maravillados, ¿sí? Por la sabiduría, por el poder, por todas las cosas que va a proponer el anticristo, y al ver, digamos, ese despliegue de sabiduría, ese despliegue de poder, esa inteligencia que indudablemente va más allá de lo humano, entonces van a quedar tan deslumbrados que de una manera, no por la fuerza, sino que de una forma muy espontánea, le van a entregar su poder, su autoridad a la bestia. Entonces van a decir, este es, y lo vamos a respaldar, lo vamos a apoyar, y obviamente, eh, pues obviamente ahí el enemigo, pues la bestia, el anticristo, va a tener allanado el camino de ahí en adelante para hacer todo lo que pues obviamente escrituralmente sabemos que va a suceder con él, ¿ok? Entonces, ahora, dice allí que tienen un mismo propósito, tienen un mismo propósito. Y esta parte es interesante al hablar de que tienen un mismo propósito, porque ¿cuál es el propósito final que tiene eh, el enemigo? ¿Cuál es el propósito final que tiene, el objetivo que tiene el enemigo al establecer su gobierno en toda la tierra, someter a toda la tierra? Y sabemos que ese propósito realmente es que impedir, ¿sí?, la manifestación final del reino de Dios. Entonces, realmente es combatir al Señor Jesucristo en su regreso. Eso lo leemos precisamente en el versículo 14 de Apocalipsis 17. Enseguida lo dice. Voy a leerlo allí. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, allí vemos la razón. ¿Por qué todos estos 10 reyes, estos 10 imperios, estos reyes allí están unidos en un mismo propósito, como dice allí el versículo, ¿qué? El versículo 13? Y ese propósito claramente es impedir la manifestación de plena del reino de Dios. Están en pleno acuerdo. Pero dice allí el pasaje que el cordero que los ven será, el cordero los vencerá. Y es interesante que diga el pasaje también allí, que diga el Cordero, ¿sí? Primeramente, antes que decir Señor de señores y Rey de reyes. No dice que es el león de Judá, sino es el Cordero, porque está recordando, ¿sí?, que Satanás, ¿sí?, quedó vencido por el Cordero en la cruz del Calvario.
Jesús venció a Satanás como cordero en la cruz del Calvario. Fue vencido, pero lo venció en su condición de cordero. No necesita el Señor la condición, si lo podemos decir de esa forma, no necesita la condición del león de Judá para vencer al enemigo. Él ya está vencido. Él ya está vencido. Pero aún así, dice entonces que cuando el Señor está en su regreso para pelear, ¿sí? Contra los reyes y contra el anticristo mismo, dice que Él los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que con Él son llamados elegidos y fieles, llamados elegidos y fieles. Yo quiero que para entender esta última parte recordemos lo que dice Apocalipsis 2:10. Vamos a leer allí Apocalipsis 2:10. ¿Quién lo tiene allí? Apocalipsis 2:10. Yo lo tengo, pastor. Leo, Sí, por favor. no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Termina diciendo allí, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la La vida. vida. Entonces, no identifica con toda la precisión realmente los que están acompañando al Señor en esta batalla, en esta pelea, pero sí dice tres cosas interesantes. Dice que son llamados, elegidos y que son fieles. Entonces da a entender que dentro de el grupo, de todo el grupo de la iglesia, hay como cierto grupo escogido por lo que fue su caminar con el Señor, su servicio, su vida, ¿no? Mientras pasaron por la tierra. Y habla de que son llamados, bueno, todos los hijos de Dios tienen un llamado indudablemente, elegidos, pero no todos son fieles, ¿no? No todos son fieles. Entonces, y recordemos que en la parábola de los talentos, precisamente lo que el Señor recompensa allí es la fidelidad, ¿no? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Entonces parece que este grupo que acompaña al Señor para esta pelea es como el grupo de los que fueron encontrados fieles, ¿no? De pronto no todos fueron encontrados tan fieles. Aquí no tiene que ver absolutamente nada con la salvación. Algunos no podrán haber sido tan fieles ni nada de eso, pero pareciera que no clasifican, ¿no? En este grupo de los que regresan acompañando al Señor, ¿no? Ahora, realmente los que ya han leído pues todo el libro de Apocalipsis saben que el que libra esa batalla contra todos estos reyes y el anticristo pues es el Señor mismo. Entonces, no es los que le acompañan, pero digamos que es como un honor acompañar al Señor en su regreso eh, para establecer esa victoria sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre todos estos reyes que se oponen al Cordero. Entonces es más como una corte de honor que cualquier otra cosa, porque la Escritura dice que Él con el espíritu de su boca lo vencerá al enemigo. Entonces realmente Él es el que libra esa batalla. Y bueno, hoy en nuestro tiempo de oración, intercesión, siempre creemos que realmente el que va adelante de nosotros eh, peleando la buena batalla es el mismo Señor, ¿no? Nosotros vamos ahí atrás, vamos ahí atrás, como tal. Ok, seguimos avanzando entonces y vamos a el versículo 15. Vamos al versículo 15 del Apocalipsis 17. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿no? No, Apocalipsis el 17. 15, 17. 17, Apocalipsis 15. 17. Me dijo también. Apocalipsis 17, 15. Ah, bueno, entonces dice,
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es No, Apocalipsis 17, 15. 15, 15. perdón. Me dijo No me también. queda. Bueno, me dijo también, las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ajá. Ya, esto estaba mencionado en Apocalipsis capítulo 13, ¿no? En Apocalipsis capítulo 13 estaba mencionado eh, todos los pueblos, naciones, lenguas, y dice allí que donde has visto que la ramera se sienta, sobre de la ramera se sienta, y allí vemos es la manifestación o el sistema babilónico sobre todas las naciones. Aquí no estamos hablando de la ciudad física reconstruida que habla el capítulo siguiente, ¿no? Sino estamos hablando del sistema babilónico como tal, ¿no? ¿Y habla de qué? De que las naciones, todas las muchedumbres, los pueblos, como dice la escritura, han fornicado con ella, ¿no? Entonces, es una fornicación espiritual, pero realmente se está refiriendo a todas esas personas. La ramera, recordemos, es Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 que representa a Babilonia y su destrucción total está escrita en los capítulos realmente de Jeremías 50 y 51. Allá en casa pueden tomar el tiempo y leer Jeremías 50 y 51 donde está escrito la destrucción total que todavía no se ha dado. Entonces, recordemos que la reconstrucción de de la Babilonia física en lo que es más o menos hoy la zona del norte de Irak, al norte de Bagdad, de la capital, todo esto donde está entre el Tigris y el Éufrates, en toda esta zona. Esa reconstrucción, cuando uno detalla toda la lectura del capítulo 17, 18, apunta más ¿cómo pudiéramos decir? Como a un cuartel general del anticristo, ¿no? Como a un sitio desde donde va a manejar todos los asuntos, todas las decisiones, todo lo que va a hacer en esos tiempos de la tribulación, ¿no? Entonces, más que ser, eh, digamos, un cuartel militar y todo eso, que podría haber algo de eso, pero parece más como un lugar de operaciones, ¿no? Un cuartel de operaciones. Y es que realmente, cuando nosotros miramos la escritura de Génesis hasta Apocalipsis, todo comenzó en toda esa zona del mundo. Todo eso, desde todo lo que es eh, el Tigris, el Éufrates, hasta lo que hoy es Israel, esa media luna que llega realmente hasta Jerusalén, ¿no? Allí comenzó la historia de la humanidad. Y donde comienza, también va a terminar toda la historia por lo menos toda la historia de la humanidad caída, de todos estos gobiernos, la historia del ser humano hasta esos días, va a terminar precisamente en ese mismo lugar. No hablando de que la batalla final va a ser ahí, porque esa batalla final de la que nos habla Apocalipsis 16 va a ser ¿en qué? En el valle de Megiddo, ¿no? Allí donde se conoce como Almagedón. Pero eso queda es ahí al norte de Israel. Pero el final de todo, del conflicto, allí donde comenzó el conflicto, allí va a terminar el conflicto. Allí comenzó en el Edén, comenzó el conflicto, la caída del hombre, el engaño por el enemigo del hombre, pero allí mismo va a terminar. Todo termina en el mismo lugar. ¿Cuándo se va a reconstruir la Babilonia? Pues no sabemos exactamente cuándo se va a reconstruir, pero realmente eh, construir hoy en día, construir hoy en día prácticamente que una ciudad como tal, un cuartel, se puede hacer en muy poco tiempo. Ni siquiera se necesitan
años, ni siquiera se necesitan años. Hoy hay tecnología en la China donde están levantando edificios de, de 30, 40 pisos, los están levantando en cuestión de una semana. En semana están levantando edificios. Eso se puede meter en Google y eso está ahí a los ojos de todo el mundo. Tienen esa tecnología para levantar un edificio de una manera impresionantemente rápida. Entonces, realmente pensar, obviamente el anticristo va a tener todo el respaldo para reconstruir rápidamente todo lo que va a hacer allí. Entonces, son cosas que tal vez años atrás parecían impensables, pero que hoy ya no son cosas que sean eh, extrañas a nosotros. Pueden construir igualmente casas con la famosa impresión 3D. Las construyen, también lo pueden ver ahí en Google cómo construyen y en Estados Unidos también ya lo hacen. Cómo construyen casas enteras con todo lo que tiene una casa moderna. La construyen en cuestión de 3, 4 días y es con impresoras 3D. Entonces, eso imprime los materiales, todo, coloca todo y ya está hecho. Entonces, ya no es algo extraño, ¿no? Ya no es algo ni mucho menos lejano en estos tiempos que se puedan dar este tipo ¿de qué? De, de eventos, ¿no? Estos cumplimientos. ¿Vamos bien hasta allí o voy muy rápido? Hoy, me dicen, si voy muy rápido o si hay No, preguntas. vas bien, vas ¿Ah? bien. Creo, ¿no? Creo que vas bien. Porque si hay Las preguntas, preguntas al final. ok. Entonces, voy continuando allí. Muy rápido reconstruir una Babilonia, muy rápido hacer casas hoy en día, eso ya no es nada extraño, ¿ok? Vamos con Apocalipsis 17:16. Apocalipsis 17:16. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ajá. Miren eh, cómo Dios usa el mismo mal para condenar el mal, ¿no? El mismo mal lo utiliza para condenar el mal. Y es que lo que habla allí Apocalipsis capítulo 16, los 10 cuernos que dice que cuernos que viste en la bestia, ¿no? Toda esa representación de todos los imperios que se resumen allí en la bestia, ¿sí? Y dice, y que son reyes, dice que aborrecerán a quién? A la ramera que es Babilonia, precisamente, ¿no? Si vamos quiero que leamos un momento, no lo tenía aquí, pero si leemos Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3 y 4. ¿Segunda o primera? No, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, No, ni No, el fue versículo 3 y 4. 3 y 4. 2, 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, Ujú. porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ajá. Miren esto. En el versículo 4, sí, bueno, está hablando ya de la apostasía, todo eso, el hijo de perdición, que es el anticristo, ¿no? Pero dice que él, ¿sí? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dios, ¿no? O es objeto de De culto. culto. Entonces, Ujú. él mismo
y en unión con los 10 reyes van a destruir todo el sistema religioso de Babilonia. O sea, toda forma de culto, ¿no? Ellos mismos van a destruir todo. O sea, Dios usando el mal para destruir el mal, ¿no? Y eso es precisamente lo que dice Segunda Tesalonicenses versículo 4 y que está sucediendo aquí en Apocalipsis 17, 16, ¿no? Y dice que en el Apocalipsis 17, 16 dice allí que dice que miren a qué extremo van a querer la destrucción de toda forma de idolatría, de culto, de todo lo que surge también de la misma Babilonia. Dice, dice allí que, es que se me perdió, ya. Dice que aborrecerán a la ramera, es decir, a Babilonia. La van a dejar desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán. O sea, todo lo que van a hacer es para barrerla completamente, todo el sistema babilónico lo van a barrer completamente de la tierra. Los reyes están en unión con la misma bestia, ¿no? Para barrer toda forma de culto, cualquiera que sea, cualquier cosa que sea objeto de culto, que se llame Dios, cualquier templo, de lo que sea, ¿sí? No solo templos que tengan relación con el cristianismo, con el judaísmo, sinagogas o este tipo de cosas, sino también mezquitas, lo que se adoran, todo lo que se adoran en la India, todos esos templos, budas, todo, nada, no va a quedar absolutamente nada, todo el sistema, ¿no? Y eso incluye brujería, hechicería, espiritismo, es tremendo, ¿no? Es tremendo ver cómo el diablo, en cierto sentido, le va a pasar la cuenta de cobro a toda también, todo ese engaño que ha sido Babilonia, ¿no? Él mismo impulsa el engaño de Babilonia y él mismo viene después y destruye a la misma Babilonia, ¿no? Porque en él no hay nada de consideración, ni de compasión, ni que le parece bien, no. ¿Por qué? Porque él desde el principio, cuando hablo del principio, no del principio de la tierra como la conocemos, sino desde el principio, desde los tiempos antes de la creación como la conocemos allá en los cielos, ¿no? ¿Él qué fue lo que quiso? Lo que él quiso fue que hacerse como Dios. Él quiso la adoración para él y él no quiere compartirla absolutamente con nadie. Entonces no la va a compartir ni con musulmanes, ni con budistas, ni con cristianos nominales, ni absolutamente con ninguna otra forma de religión o adoración. Él quiere ser adorado exclusivamente, ¿no? Es decir, sentar, por eso dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, ¿no? Él quiere ser eso, quiere toda la adoración para él y no menos que eso. Y de esa manera es que es juzgada entonces la Babilonia. Entonces, podemos decir que estos 10 reyes y la bestia van a llegar a odiar completamente ¿a qué? A, a, a la ramera que es Babilonia, ¿sí? Y estos vocablos que utiliza allí eh, la escritura cuando dice que es desolada, desnuda, que van a devorar sus carnes, ¿sí? Y la quemarán con fuego, habla de la total desaparición de Babilonia, ¿no? Esto es un adelanto aquí de lo que va a suceder con todo el sistema babilónico. El sistema babilónico incluye la parte espiritual, el manejo económico, obviamente lo religioso que ha ligado a lo espiritual, lo político también, todas esas formas de gobierno, todo eso está ligado allí a Babilonia, ¿no? Toda forma de mercadería, todo lo que se hace allí, y todo eso va a ser completamente destruido, es decir, no va a quedar absolutamente nada. Amén. Ahora,
Trayéndolo entonces a nuestros días, a lo que estamos viviendo, aquí habla precisamente de los 10, de estos 10 reyes, y lo que les decía, aunque las piernas de la estatua se abren en dos y son el Imperio Romano y terminan en los 10 dedos, 5 a cada lado, 5 a cada lado, el sistema político que tenemos, la organización globalista política que tenemos hoy en día, mm, no, no, no diríamos, no, lo voy a decir de otra forma, ¿sí? Ya tiene sus días contados, ¿no? Definitivamente ya tiene sus días contados. Ya no va más, ¿no? Ya ese sistema político, la misma Unión Europea se está derrumbando, ¿sí? Ella misma, porque Europa perdió su fuerza. Trump, el presidente Trump realmente decidió quitarles el respaldo que tenían militar, todos, ¿no? Entonces quedaron como con los en el aire, ¿no? Sin tener el poder que tenían antes, ellos aseguraban ese poder y están tratando de recuperarse, pero eso lleva tiempo. Pero a la par ya se está levantando una China, Rusia nuevamente se está levantando, ¿no? Y hay otras naciones que se están levantando también, desde luego, con mucho poder y mucha influencia, como son, obviamente, Arabia Saudita, ¿no? Pero también Turquía, como tal. Turquía tiene un poder, puede ser que no tenga toda la economía que tiene una China, todo eso, sí, pero la influencia que tiene Turquía proféticamente sí es una influencia y un protagonismo muy importante, porque fue precisamente en Turquía, allí en Estambul, donde el Imperio Romano se dividió en dos, ¿no? Fue precisamente allí donde se dividió en dos. Y la escritura sí lo menciona en Ezequiel 37, 38, a Turquía como uno de los países protagonistas proféticamente en los últimos tiempos. Pero lo que decía al comienzo, decir que son 5 naciones de un lado y 5 naciones exclusivamente del otro lado, eh, no encaja con el hecho de que los 10 dedos de los pies, de los dos pies, son el final de qué? De la forma del Imperio Romano revivido en el final de los días. Entonces, la gente del este, realmente en su forma de pensamiento y todo eso, no tiene absolutamente nada que ver con la forma de pensamiento occidental. Entonces, lo que vamos a ver en estos tiempos, ya en estos tiempos finales, lo que vamos a estar viendo es que vamos a estar viendo un reacomodamiento global. Vamos a ver qué pasa con Irán, ¿no? Vamos a ver. Algunos dicen que tiene que haber guerra con Irán. Mm, Personalmente, yo no lo veo así. Puede ser que suceda. No voy a decir que si yo lo digo, no pudiera suceder en estos días una guerra, pero no lo veo tanto de esa manera, porque cuando la escritura habla de Irán, habla de una destrucción clara en Jeremías capítulo 39, 49, habla claramente, sí, de la destrucción de Irán, pero también de un reavivamiento de Irán, ¿no? Al final, en los últimos versículos, en versículo 10, todo eso habla de un reavivamiento que Dios va a restaurar la nación, pero habla de una destrucción que todavía falta. Si ahorita se diera una guerra para destruir a Irán, no estaría encajando realmente dentro del programa profético, que después lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar la línea profética que se está desarrollando en estos tiempos. ¿Amén? Preguntas, ahora sí, preguntas allí en esta última parte. Si alguien tiene alguna duda o algo. Yo sí, pastor. Esos reyes, esos 10 reyes, 7 reyes de los que hablan las escrituras, ya están vigentes. Eh, Ese es el punto, ¿no? Los 10 reyes, algunos dicen que están vigentes precisamente porque seleccionan unos países de Europa
y unos países del este, ¿no? Algunos países árabes, bueno, seleccionan que Turquía, Arabia, Irán, etcétera, los países allí. Pero no hay, realmente no hay algo claro definido todavía como para decir que ya están, ¿no? Que ya están conformados. Podríamos decir que es un futuro, como una especie de futuro G10, ¿no? Que se va a conformar, pero es un G10 que va a ser conformado alrededor de qué? De la persona del anticristo, ¿no? De la bestia. No es alrededor de Trump. Porque veamos lo que sucedió en estos días. La ONU, pues sabemos que la ONU definitivamente ya no tiene ningún protagonismo, ya perdió su vigencia en lo político, en la influencia en el mundo como tal. Lo que hace más evidente esa pérdida de ese protagonismo y esa influencia que tenía la ONU es que se levantó ahorita Trump y empezó a crear una junta de paz. No sé si se dieron cuenta de eso, ¿sí? En estos Sí, días, claro. en el foro de Davos, sí, él organizó y está organizando, todavía está esperando respuesta de algunos países, precisamente de Europa, que no han querido acceder una junta de paz, ¿no? Que entre otras la ONU la vio con buenos ojos porque es que el único que ha logrado, aunque no nos guste a veces algunas cosas, pero el que alguno que ha logrado parar algunos conflictos, pues ha sido el mismo Trump. Pero más allá de eso, lo interesante de esa junta de paz es que todos los países que, que acompañan esa junta de, de paz, con excepción de Israel, que hace parte de la junta de paz, pero todos esos países son enemigos de Israel. Tremendo. Entonces, ¿qué nos deja ver eso? Lo voy a decir así, como decimos a calzón quitado. Quitémonos la idea de que Trump es amigo de Israel. Quitémonos esa idea de una vez. Trump no es un amigo de Israel. Trump es amigo de los negocios, de la conveniencia, ¿sí? Él no es amigo de Israel. Entonces, hay una junta de paz donde todos los que hacen parte de la junta ahorita, todos son enemigos de Israel y algunos de ellos terriblemente enemigos, como Turquía, ¿no? Que quieren la desaparición de Israel. Entonces, si uno dice, ¿pero cómo? ¿Sí? Si realmente el centro del conflicto del mundo es Israel, ¿no? ¿Cómo es que se gesta una junta de paz donde todos los países son enemigos de Israel? Pero lo que son el Reino Unido, Francia, Alemania, hasta el mismo Italia, que digamos que es simpatizante ahorita de Israel, ninguno de ellos ha dado el sí a la Junta de Paz. Puede ser que lo den, no sabemos, ¿no? Pero ninguno, ni un Japón, ni una Australia, ni una Nueva Zelanda, ninguno de esos países, todos los países precisamente que son contrarios a Israel son los que han dado su visto bueno. Entonces uno piensa, bueno, ¿cómo se sientan a hablar de paz todos estos países con con su enemigo ahí sentado también, Israel, ¿no? Sí, ¿Cómo se sientan a hablar de paz? Es totalmente contradictorio. Entonces, para mí esa junta de paz sí puede desembocar en una conformación en el futuro, eh, en, no sé, en alianzas eh, de países que van a conformar posiblemente alguno de estos 10 reinos, ¿no? Sí sí, podría suceder eso, ¿no? Alguno de estos 10 reinos que se van a poner, y obviamente sabemos que el anticristo se opone total y absolutamente a Israel, ¿no? Lo que menos quiere es que se reconstruya el templo allí, ¿no? claro. Eso es muy claro, ¿no? Entonces, mirar eso más de cerca es interesante, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero Sí, como les decía, definitivamente el mundo de hoy, ya ese globalismo y todo eso, podríamos decir que es una página
que está pasando y ya eso es historia, ¿no? Eso realmente ya es historia, ya no va a ser parte de los días que vienen, y menos económicamente con como se están dando las cosas, ya no funciona, ¿ok? Algo más que alguna pregunta, alguna duda allí. Yo sí tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con la clase, pastor. Ajá. La visita de Petro a Estados Unidos, ¿usted qué piensa de eso? Es que no han dado, o sea, Lo mismo que dijo el pastor, los intereses económicos son los que priman allí. Mm, sí, realmente son intereses. Ahora, um, cuando hablamos de intereses económicos, obviamente, pues Estados Unidos tiene los ojos puestos es en Venezuela, por obvias razones, ¿no? Por el petróleo. Tiene los ojos puestos allí. Pero que la visita de Petro a Estados Unidos, primero fue una visita mm, a puerta cerrada, una visita que no tiene la trascendencia, digamos, política eh, que tiene con otros países. Podemos decir, Petro entró por la puerta de atrás, no lo recibió como recibe a todos los jefes de Estado, ¿sí? ¿Se han visto que siempre hay la puerta de la entrada? No, llegó por otro lado Petro y allá lo saludó adentro, no hubo rueda de prensa, todo fue a puerta cerrada, escasamente hubo ahí en el despacho Oval, se sentaron de las dos comitivas y hablaron algunas cosas que obviamente nosotros sabemos que lo que hablan ahí es simplemente lo que llegan en acuerdo que, que, que van a hacer público, pero nada de lo que durante 2 horas hablaron allá en privado. Entonces, como digo, ni entró por la puerta de adelante, ni fue despedido tampoco por la puerta de adelante. Se terminó la reunión y Petro salió por cualquier otro lado y se fue a almorzar. No hubo rueda de prensa, no hubo nada de eso. Entonces la pregunta es, ¿qué significa? Claro, para Estados Unidos el tema de Petro significa que es algo estratégico, ¿no? Es algo estratégico y lo que menos le interesa a Estados Unidos es obviamente que el sistema político, la ideología política de Petro se siga afianzando en un país como Colombia, no porque le interese tanto a Colombia, ¿sí? Sino porque él quiere tener el camino libre, ¿sí? Para todo lo que quiere hacer en Venezuela. Entonces quiere que Colombia sea un buen amigo de Venezuela, vuelva a ser el amigo de Venezuela que fue años atrás. Y para eso obviamente necesita presionar a Colombia, pues más que a Colombia, al gobierno de Colombia, presionarlo para hacer todo lo que él dice que desea que haga, especialmente todo lo que tiene que ver con con el narcotráfico y todo eso, porque él sabe que pues todos estos grupos de las disidencias de las FARC, el ELN, todos operan en Venezuela. Entonces, de una u otra manera, tiene que acabar con esos vínculos que han persistido durante décadas y que ahora se enquistaron también allá en Venezuela y que obviamente alimentan y fortalecen de alguna manera lo poco que va quedando del régimen de Maduro que todavía queda allí. Si se han dado cuenta, todavía siguen allí, ¿no? Mm. Pero sí, esperaremos a ver qué sigue hacia adelante, ¿no? Que sigue hacia adelante y a ver qué pasa, pero como les digo, yo pensaría que realmente no hay, eh, no es un interés económico, para mí es más un interés estratégico más que cualquier otra cosa, ¿no? Para sí, que el camino de Estados Unidos con los intereses que tiene en Venezuela esté completamente allanado, ¿no? No haya estorbos, pues, ¿no? sí, ¿Ok? porque yo pienso que no hubo ningún acuerdo ni nada, porque hoy, por ejemplo, una amiga tenía entrevista en la embajada para la renovación de la visa y no los hicieron seguir, sino hacer colas.
les tocó hacer una cola larguísima y a nadie de los que citaron hoy a la embajada les dieron visa. Sí, no, claro. Claro, Y eso de la visa todavía está en veremos, ¿no? Todos los que estaban, Sí, no lo vi en las eh, noticias pasadas. pero eso que como te digo, realmente para el gobierno de Estados Unidos es algo estratégico y en un sentido lo que va a hacer Trump por lo menos es doblegar al gobierno de Colombia, a Petro, para que haga lo que él quiere, como lo que está haciendo en Venezuela, ¿no? Finalmente, la presidenta, que está de presidente ahorita en Venezuela, la Delcy Rodríguez, pues todos los días está haciendo es lo que el gobierno de Estados Unidos quiere, no está haciendo nada diferente, ¿no? Públicamente dice unas cosas, pero al otro día las decisiones que toma son las que quiere Estados Unidos, ni más ni menos, ¿no? Son las decisiones que toma. No hay nada diferente ahí, ¿no? Y algo similar está pasando con Colombia, pero con intereses diferentes, ¿no? No es un interés económico como digo, sino un interés más estratégico que cualquier otra cosa, ¿no? Además, sí, porque Trump también ya puso otra vez su mano y su pie eh, claramente en Panamá, ¿no? Entonces, por lado y lado. Entonces, sí, A los y chinos los tiene bloqueados en Panamá. sí, claro, los tiene completamente En Irán bloqueados. está terrible porque también está supuestamente haciendo una paz, pero ellos no quieren paz, ellos quieren destruir a Israel. Eso es una locura. Si de por aquí llueve, por allá no escampa, pastores. porque Sí, a mí me están mandando videos de Israel y les tiran bombas, drones bombas. Tú no ves un alma en Israel, solamente carros circulando, pero de pronto, ¡pum!, estalla un carro. perdón, no, Es no te un escuché bien. búnker. ¿De qué? Que en Israel, Irán lo está bombardeando con drones. Dicen que son Sí, los judíos y los yemeníes, pero todo sí, eso pero, proviene de Irán. Y sí, claro, es pero una calma recordemos, aparente, ¿no? ajá, pero recordemos algo. Si miramos la historia de Israel desde 1948 como Estado ya, pues es una historia de nunca acabar, que eso continúa y continúa y continuará Sí, hasta el final, ¿no? Eso pura va a guerra. continuar hasta que el Señor vuelva, ¿no? Eso no, Amén. en el único momento en que aparentemente va a terminar eso es cuando venga el, ¿qué? el pacto de paz que firme el anticristo, ¿no? Con el pueblo judío, buscando digamos, esa conciliación con los países vecinos y que obviamente está ligado estrechamente para que haya paz. No sé qué va a suceder, qué tendrá que suceder, pero finalmente tiene que ser reconstruido el templo. Y eso sí es como dicen, es una papa caliente total que nadie, absolutamente nadie sabe cómo se va a resolver, cómo se va a resolver eso, pero se va a resolver. Pero mientras tanto, que Irán, que Siria, que Turquía, bueno, Turquía no tanto, pero todos esos países vecinos, Yemen, Qatar, todos ellos seguirán y seguirán todos los grupos que son auspiciados por Irán, ahí seguirán mandando misiles y bombas y atentados y terrorismo y eso no va a acabar hasta que no Hasta venga la ese, batalla del ese Magedón. tratado. ¿Cómo? Hasta la batalla del Magedón. Sí, claro, hasta ese final. Bueno, digamos que hasta el Tratado de Paz, porque la batalla de Armagedón ya es un asunto que se da al final Al realmente de final. la tribulación, ¿no? Y es un conflicto, la batalla de Armagedón no es un conflicto con Israel, sino es un conflicto Con contra el Dios. Señor mismo, ¿no? Un Porque dice Dios. que se reúnen para batallar contra el Cordero, lo que leímos hoy, ¿no? Es una batalla Ajá. contra el Cordero mismo. Entonces se reúne para eso. Para eso lo reúne el anticristo, ¿no? Entonces, eh, Interesante. eso es lo que va realmente a suceder. Amén. Amén. Bueno, Amén. Muchísimas gracias, Muchas pastor. gracias, Pastor Mauricio. Gracias, bueno. pastor. Y la otra semana continuamos, ¿no? Gracias, A la pastor. Claro misma que hora. Ay, sí. bueno. Y Gracias a todos. podemos invitar
más personas, las personas que quieran estar, podemos invitarlos porque todavía tenemos mucho que seguir por delante. Si es que estas Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre eterno, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Rey de la Gloria, te honramos, te glorificamos a ti, oh Dios. Tú eres bueno, Señor, para siempre. Hoy pedimos, Rey eterno, Señor, que seas tú, Dios de los cielos, obrando, Señor, en nuestras vidas, Rey de la Gloria, que seas tú, Rey de la Gloria, Señor, afirmándonos y como leímos en la Escritura hoy, Señor, que tú nos llamas a tener esa sabiduría, Señor, en nuestra mente, Señor, tener mentes alertas, despiertas, Señor, tener, como dice Colosenses, esa inteligencia espiritual que nos permite discernir, Señor, por tu espíritu las cosas que están sucediendo, no por lo que dicen las noticias, sino por lo que tu Santo Espíritu nos va revelando, Señor, en tu palabra, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Rey eterno, y ponemos esta semana que viene, Señor, en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Amén. pastor. Amén. Gracias, Bendiciones para pastor. todos. Gracias, Descanso para pastores, muy todos. amables. Que Bendiciones. Dios los bendiga a todos.